Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a iniciar con este video la unidad número 5, que se titula Arreglos y Archivos. Nada más como nota, se les recuerda que en la plataforma ya se encuentra el trabajo de investigación donde abordaremos el tema manejo de archivos en C++, por lo que este video únicamente abarca el tema de arreglos. Muy bien, primero que nada vamos a iniciar con el tema de arreglos unidimensionales y bidimensionales, lo que sería la conceptualización, definición y manejo en el lenguaje de programación de C++. Muy bien, para iniciar vamos a referir que los programas que hemos estado trabajando hasta ahorita, bueno, pues en todos ellos hemos utilizado variables. Estas variables, como recordaremos, han sido definidas de los posibles 4 tipos de datos que maneja C++, que también se conocen como tipos de datos primitivos. En este caso estamos hablando del tipo de dato entero, el tipo de dato doble, el tipo de dato char y el tipo de dato float. Todas las variables que hemos manejado y que han sido de alguno de estos tipos únicamente pueden o han almacenado un valor a la vez. Es decir, no pueden almacenar más valores al mismo tiempo. Sí pueden cambiar de valor durante la ejecución del programa, de ahí el nombre de variable. Sin embargo, una vez que un valor sustituye o cambia en la variable, el valor anterior es eliminado o se pierde. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros cuando queremos guardar más de un valor en una variable al mismo tiempo? En estos casos es en los que se utilizan los arreglos. Como dice aquí, para resolver cierto tipo de problemas con datos múltiples en forma eficiente se requiere almacenamiento en conjunto. Y a esta organización de elementos se le conoce con el nombre de arreglo. Un arreglo es una variable que también puede tomar o debe de definirse con un tipo de dato, ¿de acuerdo? En este caso el arreglo está conformado por un conjunto de localidades de memoria en las cuales los valores pueden ser almacenados. Sin embargo, todos esos datos siempre serán referenciados con un mismo nombre. Muy bien. En el caso de los arreglos más sencillos, estos arreglos se conocen como arreglos unidimensionales. En este caso, la dimensión se refiere a la cantidad de localidades que pueden ser manejadas en el arreglo y con respecto a su estructura, es decir, arreglos de una dimensión o arreglos de 2 dimensiones, estamos hablando de matrices, etc. ¿Cuáles son las características de un arreglo? Bueno, aquí nos menciona que un arreglo tiene que ser finito, es decir, siempre va a contener una cantidad finita de elementos. Un arreglo es homogéneo. Aquí estamos hablando de que como el arreglo es una variable y va a ser definido de un tipo de dato que maneje C++, todos los valores que almacene yo en el arreglo van a ser del mismo tipo. Es decir, si yo defino un arreglo de tipo entero, se entiende que el arreglo va a almacenar valores numéricos. Por lo tanto, si yo trato de almacenar en el arreglo una letra o un carácter o una cadena tipo string, ahí ya tendremos un error. Por lo tanto, el término homogéneo se refiere a que si yo defino un arreglo de un tipo de dato específico, todos los valores que se almacenen en él deben ser del mismo tipo. Ordenado, ¿a qué se refiere que un arreglo debe de ser ordenado? Bueno, un arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, está compuesto de 2 elementos. Uno de ellos es la localidad, ¿sí? La localidad, y otro de ellos es el elemento que va a almacenar en esa localidad. Aquí, del término ordenado, nos maneja que hay posiciones, ¿sí? Un arreglo en este caso vendría a ser un conjunto de valores que son almacenados en la memoria de manera contigua, ¿sí? Y que se puede conceptualizar como una tabla separada por celdas, y donde cada celda es un hueco en la memoria donde se almacena un dato, y
La ubicación de esa celda es la posición en el arreglo. A eso se refiere que es ordenado. Por lo tanto, un arreglo puede tener un primer elemento, un segundo elemento, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta n elementos. De tal manera que el tercer elemento siempre va a ser el tercero, el primero siempre será el primero, etc. Y bueno, un arreglo es referenciado. ¿A qué se refiere con el término referenciado? Es decir, que maneja un índice. Para poder yo manejar en el arreglo localidades y datos en esas localidades, es importante hacer la referencia de en qué localidad me voy a encontrar. Por ejemplo, aquí yo puedo ver en esta imagen que tengo un arreglo unidimensional, es decir, una dimensión, estamos hablando de un solo renglón, ¿sí?, de n localidades. Por lo tanto, yo debo de tener una manera de indicar en qué localidad se va a encontrar, en este caso, el programa, ¿sí? Y otra cosa es qué contiene esa localidad. En caso de C++, es importante mencionarles que los arreglos inician en la localidad 0, de tal manera que este, que es el primer elemento, se encuentra en la localidad 0. La localidad 2, en este caso el segundo elemento, se encontraría en la localidad 1. El tercer elemento se encontraría en la localidad 2 y así sucesivamente hasta la localidad n. De tal manera que si un arreglo es de 100 localidades, ¿sí?, de 100 localidades, la primera localidad sería la 0 y su localidad máxima sería la 99. De tal manera que a pesar de que es de tamaño 100, ¿sí?, no existirá la localidad 100. Sí, eso es importante que se tenga muy en cuenta. Los arreglos en C++ funcionan de esa manera. Sin embargo, es importante aclarar que hay otros lenguajes de programación en donde los arreglos inician también en la posición 0. Bueno, entonces eso es importante. Características de un arreglo unidimensional o un arreglo en general es que es finito, elementos, una cantidad n de elementos, es homogéneo, todos los valores son del mismo tipo, ordenado, es decir, siempre va a haber un elemento 0, 1, 2, 3, 4 hasta n, y referenciado, es decir, tendremos la manera de decir el elemento cuarto se encuentra en la localidad 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos una definición que es proporcionada por el ingeniero Luis Joyanes Aguilar, que es un ingeniero de una universidad española. Aquí nos dice que es un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. Esta definición, como podemos ver, contiene lo que explicábamos en la diapositiva anterior con respecto a las características de un arreglo. Y bueno, aquí nos explican un poco más a detalle. La propiedad ordenado significa que el elemento primero, segundo, tercero, enésimo del arreglo puede ser identificado. Homogéneo, también ya lo comentamos, que todos los datos son del mismo tipo, ¿sí? Y bueno, ahora, un arreglo de C++, aquí nos dice que es un conjunto de datos que se almacena en memoria de manera contigua. Recordemos nosotros que las variables de un programa, cuando el programa es ejecutado, se genera un espacio de memoria según el tipo de dato que yo reservé. El compilador identifica el tipo de dato que defino yo la variable, por ejemplo un entero, y en ese momento que compila y ejecuta ya está reservado un hueco en la memoria RAM para poder manejar ese dato. En este caso un arreglo pues se trabaja de la misma manera. La diferencia es que el hueco de la memoria RAM que se va a reservar para el arreglo debe de ser de acuerdo al tamaño del arreglo que se está definiendo. ¿Sí? Ahora todos los datos del arreglo serán almacenados en un hueco en donde el arreglo esté contenido, es decir, no estarán regados en toda la memoria RAM, sino que habrá un hueco del tamaño del arreglo y ahí serán almacenados los datos correspondientes. Y como lo mencionamos antes, para identificar los elementos de un arreglo, para saber a qué elemento me estoy refiriendo, utilizo un índice. Un índice es una variable, normalmente es una variable entera, que me permite establecer la ubicación en el arreglo y referenciar el contenido. Más adelante veremos un ejemplo de cómo manejamos los índices. De forma tradicional se maneja como variable tipo índice la letra I o bien la letra J. Sin embargo, los nombres de los índices pueden ser cualquier nombre de variable aceptado por el lenguaje de programación C++.
Y como ya mencionamos, aquí dice que un arreglo en C++ siempre va a comenzar por la localidad 0, por lo que si un arreglo se define de tamaño 4, sus localidades irán de 0 a 3, entendiendo por localidad, ¿sí?, el cajón en la tabla en donde el dato será almacenado. ¿De acuerdo? También, como ya lo mencionamos, está en los arreglos bidimensionales. ¿Sí? La localidad inicial de un arreglo de una dimensión es la localidad 0. De un arreglo bidimensional será la localidad 0, 0, ya que un arreglo bidimensional manejará columnas y renglones. Bueno, ¿cómo funciona o cómo se trabajan los arreglos unidimensionales? Básicamente aquí nos dice que es una lista de variables, una lista de datos. La conceptualización que se tiene de los arreglos de forma práctica, bueno, en este caso como una lista, es importante tener la referencia de que cuando se almacenan en la memoria RAM, el hueco de memoria se debe ajustar al tipo de arreglo, el tipo de dato en el que se define. Ahora, una variable individual del arreglo lo vamos a llamar o se le llama elemento. Recordemos que un arreglo es una variable de variables, es decir, como almacena más de un valor al mismo tiempo, entonces se puede definir como una variable de variables. ¿Cómo se declara un arreglo en C++? Tenemos aquí un ejemplo de que para definir un arreglo se utilizan los corchetes, ¿sí? No se utilizan paréntesis, son corchetes. Al igual que una variable que ya hemos trabajado anteriormente, se define el tipo de dato de mi variable de tipo arreglo. En este caso el ejemplo dice que es float, y después el nombre del arreglo. Aquí el nombre que se le da al arreglo es arreglo. Yo puedo poner un arreglo que se llame números, un arreglo que se llame calificaciones, un arreglo que se llame nombres, un arreglo que se llame amigos. O sea, básicamente recuerden que la definición o la forma en que nombramos las variables debe de tener o tomarse en cuenta qué tipo de valor se va a almacenar, ¿sí? En este caso el arreglo se llama, valga la expresión, arreglo, y entre corchetes se coloca la cantidad de localidades que va a contener, es decir, hasta cuántos valores puede almacenar el arreglo. En este caso el tamaño de este ejemplo, este arreglo es de 6, ¿sí? Es de 6, por lo tanto va a tener 6 localidades. Si lo visualizamos en forma de lista, ¿sí?, recordando que un arreglo de una dimensión puede ser una columna o un renglón. En este caso tenemos que en forma de lista es un arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 localidades. El primer elemento vendría a ser la localidad 0. El último elemento viene a ser la localidad 5. ¿Cómo referenciamos o cómo hago yo referencia a la primera localidad? Se utiliza el mismo nombre de mi arreglo, en este caso el arreglo se llama arreglo, es decir, arreglo y entre corchetes la localidad que quiero yo referenciar y se coloca. En este caso arreglo de 0 es la primera localidad, arreglo de 1 estamos hablando de la localidad 2, arreglo de 2 es la localidad 3 y así sucesivamente hasta arreglo de 5 que viene siendo la localidad 6. No, es importante que tomen en cuenta que cualquiera de estos elementos, arreglo de 0 o hasta arreglo de 5, básicamente son una variable, deben de ser tratadas como variables. Aquí lo que se debe tomar en cuenta es que arreglo de 0 tiene un valor dentro de la localidad 0. Una cosa es la localidad, que sería la 0, y otra cosa es que contiene la localidad. Para yo referenciar el contenido, debo de utilizar el nombre del arreglo y la localidad, ¿sí? Si yo quiero saber qué hay en la localidad 2, en el arreglo, utilizo arreglo localidad 2, ¿sí? Y así como hemos venido manejando las variables en las prácticas anteriores, los arreglos deben de ser tratados igual, únicamente que siempre referenciando en qué localidad queremos nosotros hacer la operación. ¿Qué pasa con los arreglos bidimensionales? La forma de conceptualizar un arreglo bidimensional es como una tabla, como la que se muestra en la pantalla, ¿sí? Es decir, es un arreglo que tiene renglones y que tiene más de una columna, de tal manera que yo puedo tener, en este caso este arreglo es de 4×4, es decir, tiene 4 renglones por 4 columnas. ¿Cómo se define un arreglo bidimensional en
en C++, al igual que en el arreglo unidimensional que era float, siempre se define el tipo de dato. Si mi arreglo bidimensional va a ser de tipo entero, bueno, pongo simplemente la palabra int. Si es de tipo double, si es de tipo char, coloco el tipo de dato. En este caso es de tipo de dato int. El nombre de mi arreglo, aquí vuelvo a repetir el nombre, arreglo. Yo puedo poner, insisto, puedo poner cualquier nombre válido como variable, ¿sí? Puede ser sumas, promedios, calificaciones, siempre y cuando respete la sintaxis para definir variables en C++. Y seguido de 4 corchetes. Los primeros 2 corchetes van a definir la cantidad de renglones y los otros 2 corchetes definen la cantidad de columnas. De tal manera que este arreglo de ejemplo es de 4 por 4, 4 renglones por 4 columnas. Es lo que se conocería en matemáticas como una matriz cuadrada. Sin embargo, esto no es necesariamente obligatorio. Puedo tener yo un arreglo de 2 renglones, 4 columnas, un arreglo de 4 columnas, 2 renglones, 3 renglones. ¿Qué lo define o qué determina la definición del arreglo? Lo determina el contexto de mi problema. ¿Por qué necesitaría esa cantidad de columnas o esa cantidad de renglones? Ahora, al igual que en el arreglo de una dimensión, si vemos aquí, referenciamos con la palabra arreglo y como nada más tiene un índice, es decir, la localidad corresponde a un solo renglón, se coloca únicamente en qué localidad se encuentra en el arreglo de una dimensión. En el caso de un arreglo de 2 dimensiones, si yo me quiero ubicar, por ejemplo, en la primera localidad, tendría que utilizar la referencia con el nombre del arreglo y el primer dato sería renglón 0, aquí sería 0, y el segundo dato sería columna 0, por lo tanto sería arreglo 0, 0. Y aquí yo estoy entendiendo que me estoy ubicando en la primera localidad. Si quisiera colocarme en la última, tendría que trabajar entonces el nombre del arreglo, renglón 3, sería arreglo 3, ¿sí? Y columna 3, sería arreglo 3, 3. Renglón 3, columna 3. Recordemos que una cosa es la localidad y otra cosa es lo que contiene. Por ejemplo, viéndolo de manera estricta, ¿cuál es el contenido de esta celda? De esta que se está circundando con el mouse. El contenido es el número 14. Pero ¿en dónde está ubicado el número 14? Bueno, está ubicado en el renglón 3, columna 2. Renglón 3, columna 2. Si yo quiero saber en dónde está ubicado, en este caso el dato 11, bueno, aquí yo tendría que ver que está en el renglón 2, columna 3, es decir, arreglo 2,3. Básicamente sería como una especie de ubicación con un diagrama XY, ¿sí? Pero bueno, eso sería la referenciación en cuanto a la localidad. Una cosa es la localidad y otra cosa es qué contiene la localidad. Es importante que se tenga en cuenta esos dos aspectos. Y luego tenemos los arreglos de 3 dimensiones. Estos arreglos son utilizados bajo condiciones muy específicas y la forma en cómo se definen es a través de la nomenclatura igual, el tipo de dato, el nombre de mi arreglo y en el caso del primer índice ya vimos que son los renglones, después siguen las columnas y el último valor sería para cuántos arreglos de 2 dimensiones son, es decir, tengo 4 renglones, 4 columnas, 4 renglones, 4 columnas sería este, y el último índice me dice cuántos arreglos de ese arreglo tengo, ¿sí? 3 arreglos de 4 por 4, 1, 2, 3. Bueno, en este caso sí es importante mencionarles que para efectos prácticos arreglo de 3 dimensiones, bueno, no lo estaríamos manejando como tal. Muy bien, ¿qué es el índice de un arreglo? Como ya lo mencionamos, los arreglos están compuestos por elementos, son tablas, por decirlo así, que están conformadas por localidades y es importante saber cómo ubicarnos en cada localidad. Como ya lo mencionamos, entonces los índices, en el caso del C++, los arreglos inician en 0 y siempre van hasta el tamaño del arreglo menos 1. De tal manera que si mi arreglo,
como lo vemos en el ejemplo aquí abajo. Si mi arreglo es de tamaño 10 y es de una dimensión, entonces yo sé que el índice va del 0 al 9, es decir, va a tener la localidad 0 hasta la localidad 9. La localidad 10 no existe, en este caso en C++. Entonces, una cosa sería la localidad y otra cosa el contenido. Si mi arreglo me dice que es de tamaño 10, como es el que vemos aquí, bueno, yo conceptualizo entonces una tabla, ¿sí?, separada por localidades, una tabla que tiene 10 espacios, en donde el primero corresponde al espacio 0 o localidad 0 y el último corresponde a la localidad 9. Y es importante ya nuevamente recalcar el contenido en cada localidad. Bueno, ese sería el índice del arreglo. Ahora, de forma tradicional, los arreglos en programación utilizan el índice o la variable i como índice. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el elemento de un arreglo? El elemento del arreglo es el valor, particularmente el valor único particular que se encuentra alojado en el arreglo. Obviamente aquí tenemos que entender que el valor va a estar en una casilla, en una localidad. ¿Cómo podemos acceder al elemento del arreglo? Es importante indicar la posición. Si yo quiero acceder a la posición 6 del arreglo, entonces yo debo de referenciarlo a través de un índice, ¿sí?, y poder ya sea quitar, consultar o sustituir el elemento de la posición 6. Por ejemplo, aquí tenemos, si yo hago la referencia arreglo en la posición 0, estoy referenciándome en este caso a la primera posición del arreglo. Si yo quiero saber o acceder a la posición 3, al elemento de la posición 3, sería arreglo y entre corchetes 3. Y estoy referenciando el cuarto elemento. Recordemos que va de 0 a n-1. Por lo tanto, la parte central son las localidades y la parte de arriba serían las posiciones. Muy bien. Ok. ¿Cómo inicializamos un arreglo? Si recuerdan, para inicializar una variable, por ejemplo suma, le poníamos suma igual a 0. Esto que permitía que antes de que el programa, o al momento que el programa sea compilado y arranque, suma ya tenía un valor de 0. Así nosotros podemos inicializar arreglos. Es decir, al momento de que yo inicie la definición de mi programa, puedo decir, por ejemplo aquí un arreglo que se llame R, ¿sí?, y que sea de tamaño 10, y a través de esta sintaxis yo le pongo igual y entre llaves coloco los 10 elementos ya, este arreglo va a iniciar ya con estos valores dentro de su estructura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos en este caso otro tipo de arreglo, el arreglo S. Noten que no tiene tamaño, sin embargo el tamaño lo define la cantidad de datos que definen las llaves, ¿de acuerdo? Y así podemos ver otros ejemplos. En el caso de este es un arreglo de tipo char. ¿Por qué char? Porque almacena este mensaje, error de lectura. ¿En dónde lo metemos? En una variable que se llama mensaje y que tiene corchetes, es decir, cuando yo vea una variable con corchetes debo de asumir, entender que es un arreglo. Entonces esas son las formas de inicializar los arreglos. En algunos casos, en algunas prácticas vamos a inicializar arreglos, generalmente no lo haremos en nuestras prácticas. Bueno, ¿cómo se declara un arreglo de una dimensión? Bueno, ya vimos al inicio de nuestro video cómo declaramos un arreglo. Si nos vamos al ejemplo, vemos que un arreglo debe de declararse con el tipo de dato, nombre del arreglo. Aquí insisto, el nombre del arreglo puede ser cualquier identificador que el usuario quiera manejar, sí que haga referencia a los valores que contiene, sumas, calificaciones, promedios, etcétera, y el tamaño. Este ejemplo que tenemos es un arreglo que va a almacenar solamente 3 valores, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo referenciamos a cada una de las localidades? Lo hacemos a través del nombre del arreglo y su localidad. Aquí estamos referenciando el primer elemento, aquí al segundo y aquí al tercero. Y noten que va de 0 a 2, 0, 1, 2. La localidad 3 no existe en este arreglo. Muy bien.
tenemos este pequeño ejemplo de cómo trabajamos un arreglo de una dimensión de tamaño 10 y dice carga del número del 1 al 9 y muestra los valores. Noten algo, aquí estamos definiendo nosotros la variable número, que es de tipo arreglo. ¿Cómo sé que la variable número es de tipo arreglo? Porque tiene un corchete, tiene los corchetes y me dice que es un arreglo de tamaño 10 y es de tipo entero, int número de tamaño 10. Entonces mi arreglo se llama número y es de 10 localidades, y aquí defino el índice para poder acceder a los elementos. Ahora, aquí noten que el ciclo for, como ya lo vimos en clases anteriores, utiliza sus tres partes esenciales para definirlo, que es la variable de control, que en este caso ya se definió en la parte en la definición de variables, sino aquí tendría que ir int i, y tenemos hasta dónde debe llegar el ciclo, el tope, que sería i menor a 11, y el incremento i más más. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está colocando únicamente dentro del arreglo número, está colocando lo que va a tener el valor de i. Ahora noten algo, aquí i está sirviendo como variable de control del ciclo, pero también me sirve como índice de mi arreglo. Esto se puede hacer y es muy práctico. Recordarán que en los ciclos for la variable de control viene actualizando su valor conforme va transcurriendo el ciclo, es decir, en este caso i empieza con 1, cuando empieza a hacer iteraciones en la segunda vuelta i ya vale 2, tercera vuelta i ya vale 3, cuarta, etcétera, hasta que llegue a 10, por lo tanto es menor a 11, es decir, este ciclo va de 1 a 10, ¿de acuerdo? Y utilizamos ese mismo valor de i para, aquí vean cómo está la sentencia de la instrucción de acceso al arreglo. El arreglo se llama número y el índice me dice que va a ser en la primera vuelta, va a ser el índice i menos 1. Si en la primera vuelta i vale 1, entonces el número de i menos 1 a qué localidad está haciendo referencia. Si es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces estamos hablando de número en la posición 0. ¿Y qué voy a colocar en número en la posición 0? Eso va a ser igual a, recuerden que esto es una asignación, lo que tengo acá lo asigno a lo que tengo acá. Entonces número en la posición 0 va a ser igual a, ¿cuánto vale i en la primera vuelta? 1. Por lo tanto, número en la posición 0 es igual a 1. Y en este momento se está colocando dentro de la localidad 0 un 1. Da la segunda vuelta, ahora i vale 2. Número en la posición i menos 1, 2 menos 1, por lo tanto la localidad sería la 1, número de 1, y a eso le voy a asignar un 2, por lo tanto ahora ya tengo en la localidad 1 el número 2, ya tuvimos la 0, ahora tenemos la 1. Sí es importante mencionarles que dentro de los corchetes podemos colocar operaciones, pero que resulten en un valor entero que haga referencia a la localidad del arreglo. Es decir, aquí la i la utilicé, es parte del ciclo, es la variable de control, la utilizo también para calcular el índice que quiero referenciar y también la utilizo para almacenar el valor en el arreglo. Y de esta manera, esta parte del ciclo, aquí vemos el inicio y el término del ciclo for, del primero, lo que hace es colocar dentro del arreglo 10 valores en cada localidad. Empieza con el número 1, luego 2, 3, hasta el número 10. En la localidad 0 hasta la localidad 9. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es importante recalcarles la importancia del manejo de los ciclos en arreglos. Les comenté en el tema anterior que para poder manejar arreglos es importante saber manejar ciclos, ya que si un arreglo tiene 100 datos, ¿sí? Acceder al arreglo dato por dato sin un ciclo es complicado. Tendríamos que teclear 100 líneas. En este caso el ciclo me ayuda a acceder al arreglo de manera automática, implementando el ciclo por la cantidad de localidades que tenga el arreglo. Por lo tanto, aquí si se fijan,
Esta instrucción que tenemos, estas 3 líneas, me permiten colocar en el arreglo de 10 localidades el número 1, 2, 3 hasta el 10. Con esto lo puedo hacer. Recuerden que el ciclo me permite repetir n veces una línea de código. En este caso, el ciclo se repite 10 veces, por lo tanto, esta línea se repite 10 veces. ¿Qué manipulamos? Manipulamos el índice y el valor que se captura dentro del arreglo, en la localidad correspondiente. ¿Cómo se muestran los datos del arreglo? Igual, utilizamos un ciclo. Es decir, yo sé que son 10 valores, por lo tanto, para i igual a 0 hasta i, aquí estamos hablando menor a 10, y que se vaya de uno en uno. ¿Por qué está colocando i menor a 10? Porque recuerden que el arreglo solo tiene 9 localidades, o sea, son 10 espacios, pero la localidad máxima es la 9, va de 0 a 9. Es decir, cout manda por mensaje. Igual lo que comentábamos, el arreglo es tratado como una variable cualquiera. Concatenamos el arreglo número en su localidad i, ¿sí? Y lo mandamos por pantalla. Aquí lo que va a hacer es que nos va a poner en una lista todos los valores de mi arreglo. Por eso, cuando va la primera vuelta, i vale 0 y manda por pantalla el contenido del arreglo número en la localidad i. ¿Cuánto vale i? Vale 0 y lo manda. Ahora i vale 1 en la siguiente vuelta, manda por pantalla lo que tiene el arreglo número en la localidad 1, porque i ya vale 1. Se pasa a la siguiente, ahora i vale 2, manda por pantalla lo que tenga la variable número en su localidad i vale 2, y así automáticamente. La importancia de los ciclos en el manejo de arreglos la podemos ver entonces en este ejemplo. Bueno, y en los arreglos multidimensionales, bueno, estos son básicamente arreglos bidimensionales. ¿Cómo trabajamos los arreglos de 2 dimensiones? En este caso tenemos un ejemplo de un arreglo que se llama M, una letra simplemente, y es de tipo entero. Y este arreglo es de 2 renglones por 3 columnas. Aquí nos dice como comentario, forma una tabla de 2 filas y 3 columnas. Cada fila es un arreglo de una dimensión. ¿Cómo lo conceptualizamos de manera tabular? Como viene acá abajo. ¿Sí? Tenemos un arreglo llamado M de 2 filas, 1, 2 y de 3 columnas. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos elementos tiene? Aquí tenemos la lista de elementos. Así es como lo almacena, en este caso el compilador, en la memoria RAM, en forma de lista. Esta conceptualización de tabla, bueno, se le proporciona al programador, o el programador así conceptualiza para facilitar la comprensión, pero los datos son almacenados en forma de lista en la memoria RAM. En este caso, el primer elemento vendría a ser M, el arreglo M en la posición 00. El segundo elemento sería el arreglo M en la posición 01, y el tercer elemento sería el arreglo M en el renglón 0, columna 2. Vean, el primer valor numérico corresponde al renglón, el segundo valor numérico corresponde a la columna. ¿Cuántas columnas tiene el renglón 0? 3 columnas, 0, 1, 2. ¿Cuántas columnas tiene el renglón 1? 3, 0, 1, 2. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Ya de una manera ya más clara, con forma tabular. Tenemos 2 renglones, 3 columnas. ¿Cómo referenciamos la primera localidad de un arreglo de 2 dimensiones? Con el nombre del arreglo y el índice que indique en qué renglón estoy y el índice que indique en qué columna. Ahora, para poder hacer esto, para referenciar la localidad de un arreglo bidimensional, ¿sí?, vamos a necesitar de 2 índices. Si recuerdan, en los arreglos unidimensionales solamente utilizamos un índice, el índice que me indique únicamente en qué posición o en qué localidad está el elemento. En los arreglos de 2 dimensiones voy a necesitar un índice para el renglón, para decirme en qué renglón me ubico, y voy a necesitar otro índice para que me indique en qué columna me estoy ubicando. Es decir, una posición i, j. En este caso i, ya lo vimos, se maneja como índice en los arreglos de una dimensión, y aquí agregaríamos la j. ¿Sí? Estas variables i y j
son variables que tradicionalmente se trabajan en los arreglos bidimensionales. Pueden utilizar ustedes cualquier variable que les sea más práctica en cuanto al manejo del arreglo. Puede ser renglón, la variable columna, variable z, variable y, como ustedes consideren. Nada más no perder de vista cuál es la que me va a manejar el renglón y cuál me va a controlar la columna. Bueno, en este caso tenemos nosotros lo que serían arreglos bidimensionales, que las cadenas de caracteres, las palabras o variables con más de una letra, que se conocen como cadenas de caracteres, son tratadas como arreglos. Por ejemplo, si yo quisiera manejar una variable que se llame nombres y es de tipo char, es decir, quiero guardar nombres, ¿sí? Tendría aquí yo que tengo para guardar 10 nombres, porque son 10 renglones, y los nombres van a tener hasta 50 letras posibles, ¿sí? Aquí nos dice que la sentencia anterior especifica una tabla que puede contener 10 cadenas, 10 nombres, y cada una puede tener hasta 50 caracteres, ¿sí? Un nombre se trata o es tratado, una cadena de caracteres es tratada como un arreglo bidimensional, ¿sí? Que viene aquí en este caso, para acceder a una cadena dentro de la tabla se especifica solamente el primer índice. Ahora, en la práctica 1 de arreglos, estamos ejemplificando el uso de este comando, el comando gets, ¿sí? Así que les pido nada más que sean que trabajen esa práctica de manera muy puntual para que entiendan el uso del comando gets, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué operaciones podemos trabajar nosotros con los arreglos? Bueno, como ya vimos en las diapositivas anteriores, vamos a trabajar lo que es la asignación, es decir, cómo introducir valores a las localidades del arreglo, cómo asignarle valores, cómo modificarlos. También vamos a trabajar proceso de lectura y escritura. Básicamente es cómo leo un valor y cómo escribo en el arreglo, ¿de acuerdo? Recuerden que el arreglo viene siendo una variable como cualquiera de las que hemos manejado, solo que ahora debemos tener cuidado de en qué localidad voy a actualizar el valor o a modificarlo o a leerlo, siempre sea de una dimensión o sea de dos dimensiones. El recorrido, el proceso de recorrido, ¿a qué se refiere? Bueno, como ahora estamos manejando un arreglo que va a tener un conjunto de valores y que estos valores pueden ser entre 10, 20, 100, 1000, bueno, el recorrido se refiere a cómo yo puedo recorrer todo el arreglo de manera práctica. En este caso, como ya lo vimos, pues utilizamos los arreglos. Con un arreglo yo puedo hacer un recorrido, con un ciclo for, while, puedo recorrer yo todo el arreglo de manera práctica, sin necesidad. Si son, por ejemplo, 1000 localidades, no voy a trabajar 1000 líneas de código para acceder a cada localidad. Puedo trabajar a través de un arreglo, un ciclo for que vaya de 0 a 999 y que me haga el recorrido del arreglo, y bueno, dependiendo del contexto del problema, realizar las operaciones que yo requiera. Actualizar, bueno, ya comentamos cómo puedo agregar información al arreglo, cómo puedo borrarla, etcétera. Ordenación y búsqueda, bueno, esas son operaciones que se ven de una manera más compleja en una materia llamada estructuras de datos, que sí veríamos algo de eso aquí, pero de una manera más simple. ¿Sí? La ordenación es cómo teniendo un arreglo con n cantidad de valores numéricos, cómo puedo ordenarlos dependiendo del contexto del problema, si es ascendente o descendente. Y búsqueda, también hay algoritmos que me permiten establecer búsquedas de información en arreglos bastante grandes, pero con optimización en cuanto a tiempo de ejecución. No nada más hacer un recorrido y buscar uno por uno, sino ir descartando grandes cantidades de datos. Bueno, entonces esto es lo que veríamos en la parte teórica del tema de arreglos. Les pido que por favor lean las prácticas que se les van a plantear de arreglos unidimensionales, que son las primeras, para pasar después a arreglos bidimensionales y hacer el análisis. Hay que hacer análisis antes de trabajar la programación para poder generar un programa que nos permita resolver el problema planteado. Gracias, y continuamos entonces con la práctica.